La historia comienza en territorio andaluz en un tramo del Mediterráneo llamado Mar de Alborán. La ciudad de Málaga se encuentra en Andalucía. Málaga fue fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C. La ciudad tiene alrededor de 2800 años, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de Europa. Por población, Málaga es la sexta ciudad de España. Benalmádena es una ciudad de la provincia de Málaga, situada a orillas del Mar de Alborán, el mar más occidental del Mediterráneo. Benalmádena se subdivide en 3 distritos: Benalmádena Costa, Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo, y tiene una población de 70.000 habitantes. El Parque de la Paloma se inauguró en 1995. Se ha convertido en uno de los lugares favoritos para muchos vecinos de Benalmádena y turistas. Puerto Marina se inauguró el 9 de octubre de 1982. Lo hizo posible el arquitecto Eduardo Oria. Es una mezcla de estilo árabe-andaluz y tiene 1972 puntos de atracción. La escuela lleva el nombre del médico y botánico árabe-andaluz conocido como Ibn al-Baitar. Nació en la localidad de Benalmádena, alrededor de 1190 después de Cristo, y murió en Damasco. Su nombre, Ibn al-Baitar, en árabe significa hijo de un veterinario. El Instituto de Secundaria Al-Baitar se encuentra situado en la localidad de Benalmádena, en el núcleo urbano de Arroyo de la Miel. Actualmente imparte la enseñanza secundaria obligatoria ESO, Bachillerato Tecnológico, Bachillerato de Ciencias Sociales, Bachillerato de Ciencias Naturales y de la Salud. También se imparten los ciclos formativos de grado medio, climatización, producción de frío y calor, explotación de sistemas informáticos y de grado superior de instalaciones electrotécnicas.
Cuando decidí dedicarme a la enseñanza, nunca pensé que el desempeño de mi función iba a comenzar teniendo como compañeros a los que habían sido mis profesores. Mis primeros compañeros de trabajo, y esto es algo que luego he recordado durante toda mi vida como docente, fueron los que habían sido mis profesores cuando yo era niño. Surgió la oportunidad de hacer una sustitución en el colegio donde yo había estudiado, me llamaron y tuve con 23 años la experiencia de tener como compañeros a mi lado aquellos que habían sido los mismos profesores que me habían reñido, que me habían echado de clase cuando me portaba mal, pues eran ahora mis compañeros de trabajo. Entonces fue una experiencia muy divertida y que me hizo reflexionar mucho acerca de la enseñanza. Yo no había sido un buen estudiante hasta que estuve en la universidad y quizá es porque no me interesaba lo que a mí me enseñaban en el instituto. Entonces llegué a la conclusión de que parte fundamental de nuestra labor como profesores era interesar a los alumnos por aquello que nosotros explicábamos. Nosotros no podemos enseñar nada. Nosotros podemos ayudar a aprender a quien tiene interés por aprender. Entonces, en mi caso no tuve interés por aprender literatura, que es lo que realmente me interesaba, hasta bien entrada la universidad. De hecho, hice una primera carrera de filología inglesa y luego me di cuenta que no era lo que a mí me hacía feliz en el aula, dar clase de inglés. Y lo que realmente me interesaba era la literatura. Hice una segunda carrera de literatura y mi labor como profesor, me di cuenta que fundamentalmente era conectar eso que yo tenía que enseñar en el aula con los intereses de mis alumnos. Si yo conseguía hacer eso, la clase funcionaba. Entonces entendí por qué yo había sido tan mal estudiante en el instituto y tan buen estudiante en la universidad. En la universidad yo había descubierto algo que conectaba conmigo, algo que era de mi interés, que era la literatura. Y lo descubrí ya relativamente tarde, estando haciendo una carrera de filología inglesa para ser profesor de inglés. Pero lo suficientemente a tiempo como para hacer dos carreras y cambiar de rumbo, dedicarme a la literatura y entender que mi labor fundamental era interesar a los alumnos por aquello que yo tenía que explicar en el aula. Creo que con bastante éxito, con bastante buena fortuna, llevo más de 20 años dando clase y la mitad de ese tiempo lo he pasado en el Instituto Albaitar. He tenido muchísimos compañeros de los que he aprendido mucho. Ya digo que mis primeros compañeros fueron mis propios profesores y después con el tiempo he ido aprendiendo, copiando de mucha gente. Muchos compañeros que hacían las cosas muy bien y entonces me di también cuenta que no hacía falta ser brillante ni hacer grandes cosas. Lo único que hacía falta es fijarse en aquellas personas que son funcionales, que hacen bien su trabajo y copiar lo que ellos hacen. Entonces, cada vez que yo veía algo que era operativo y que funcionaba bien en el aula, intentaba llevarlo conmigo. Y poco a poco he ido incorporando a través de los años una serie de técnicas, estrategias y habilidades para interesar a mis alumnos y para que estos se impliquen en el trabajo del aula. Entonces, creo que el saldo ha sido muy positivo. Creo que a estas alturas, para mí el trabajo no es un esfuerzo, sino un placer. Yo vengo cada mañana a impartir unas clases de algo que me apasiona, creo que el entusiasmo es contagioso, creo que lo transmito y creo que recibo una retroalimentación de mis alumnos que me hace, desde el principio del curso hasta el final, estar con la misma intensidad y disfrutar de las clases. Y luego creo mucho también en algo que decían los místicos musulmanes, los sufís, la enseñanza de corazón a corazón. Yo no concibo un aula donde el profesor no sabe los nombres de los alumnos y los alumnos no saben cómo se llama su profesor. Cuando yo termino el curso, todos mis alumnos no solo me conocen, sino que me conocen mucho. Y yo conozco bastante de todos ellos. Esa relación personal que se establece entre Miguel y el alumnado es lo que permite que las cosas fluyan en situaciones difíciles y que todo funcione bien. Por eso en mi labor académica procuro coger grupos muy diferentes, procuro coger
un bachillerato, una literatura universal para disfrutar, para dar un nivel alto. Procuro coger un segundo de FPB donde hay alumnos conflictivos y con problemas, porque es un gran placer ayudarles a conseguir sus objetivos, preocuparme por ellos, ayudarles a cambiar de rumbo. Y luego siempre un grupo de los niños más pequeños de primero, para entrar en contacto con esos niños que vienen de un colegio, todo es muy grande, todo les asusta, y me gusta cogerles de la mano y llevarles, ¿no?, a recibirles, y que se sientan a gusto en el instituto y que, bueno, que empiecen la etapa con buen pie. Entonces creo que desempeño una labor muy diferente, muy bonita. Ser profesor es ser muchas cosas a la vez. Eres psicólogo, eres docente, al mismo tiempo tienes que hacerles sentir seguro y mediar en los problemas de convivencia que puedan surgir, y son muchas facetas, son muchos pequeños trabajos dentro de este trabajo que hace que la profesión sea siempre algo muy vivo, muy interesante, y para una persona como yo, que soy extrovertido, pues algo que me carga las pilas, algo que no solo no me supone un esfuerzo y un cansancio, sino que yo cada día salgo del instituto con más energía con la que entro. Entonces me parece que si eres una persona extrovertida y realmente eres vocacional, creo que este es el mejor de los trabajos posibles. No me imagino haciendo otra cosa. Yo siempre he dicho que haría este trabajo por la mitad de mi sueldo, porque realmente disfruto con ello. Vengo aquí cada día y disfruto. Y creo que esto es muy importante en la relación profesor-alumno. Quizá esto es lo que yo eché de menos en mi infancia cuando yo era el alumno. En cuanto a mis compañeros actuales, pues yo estoy muy contento con el centro, con el Instituto Albaitar. Me gusta su estructura, me gusta cómo funciona. Todo está muy bien organizado, estructurado, y creo que todo facilita mucho. Las distintas piezas del engranaje creo que funcionan bien y facilitan mucho mi labor individual como profesor. Pero es una labor individual que no deja de estar dentro de un engranaje. Primero el equipo educativo de los grupos donde imparto clase, y luego todo un centro que tiene un sistema de organización. Yo particularmente hace muchos años que podría estar más cerca de mi casa en Málaga, y sin embargo he optado por seguir cogiendo coche todos los días de mi casa al trabajo, porque aquí es donde me encuentro realmente cómodo, a gusto. Es un centro que funciona con un criterio pedagógico muy similar, si no idéntico, al que yo comparto, y merece la pena, merece mucho la pena. Hola, me llamo Rafael Almazán y soy profesor de matemática del Instituto Albaitar en Benalmádena. Llegué aquí en el año 1986, es decir, que llevo 35 años. Cuando llegué, llevaba funcionando el instituto un par de años, aunque realmente podríamos decir que un año, porque el primero fue como una sesión de otro instituto. Siempre recuerdo la primera tarde que llegué, era un miércoles, para entrevistarme con mi colega de matemáticas. Ya había hablado con ella por teléfono, un poco para ver cómo funcionaba el instituto para el comienzo de curso. Mi sorpresa fue que era un instituto muy pequeñito, apenas había 20 profesores, era como una pequeña familia. Solamente estábamos, ya digo, una compañera mía, Victoria, y yo, de matemáticas. Y bueno, en realidad era un instituto muy diferente a lo de ahora, porque era de formación profesional. Entonces en España había dos tipos de institutos: institutos de bachillerato, donde los chicos se preparaban para ir a la universidad exclusivamente, e institutos de formación profesional. Era preparar a los chicos pues para el mundo del trabajo, aunque lógicamente
además de, digamos, las especialidades que se impartían, tenían unas asignaturas comunes que eran pues lengua, matemáticas, idioma, inglés fundamentalmente. Fueron años, los primeros, un poquito difíciles en el sentido de que había chicos que les costaba trabajo entender que bueno, que para ser electricista o para ser un informático de gestión tuviesen que aprender matemáticas. Bueno, estos fueron, digo, los primeros años, porque después hubo una reforma y este instituto y todos los institutos ya en España tenían tanto formación profesional como, digamos, preparación de bachillerato para la universidad. En ese sentido, este instituto ha crecido muchísimo, ha crecido en varios aspectos. En el aspecto físico, pues cuando yo llegué había un solo edificio, muy pequeñito, claro, 20 profesores, calculo que estarían 300 alumnos, no habría más. Y con el transcurso de los años se han inaugurado 2 edificios más, uno a un lateral y el otro al otro lateral. Ahora mismo pasamos de 1000 alumnos y somos 90 profesores. Claro, el cambio ha sido drástico en todos los aspectos. Es en el aspecto puramente físico, ¿no? de aumento. Y luego en el aspecto pedagógico también ha sido tremendo el cambio, porque en aquellos tiempos yo siempre recuerdo que la primera programación que se me exigió a mí en matemáticas pues fue coger el índice de un libro y fotocopiarlo, ¿no? Bueno, eso ahora mismo es de risa, ¿no? Nosotros hacemos unas programaciones a principio de curso, bueno, que es que nos ocupan, pues no sé, calculo que 50, 60 folios, donde vamos especificando todo, no solamente la materia que se va a dar, no solamente la duración, forma de puntuar, que se va a tener en cuenta, si ha habido alumnos pendientes, cómo se recuperan, horarios, se les suministra apuntes a los niños. Es decir, este mundo ha cambiado totalmente. No es lo mismo en el aspecto de trabajar en equipo como cuando yo llegué, que había una sola profesora de matemáticas. Entre los dos no lo teníamos que hacer, lógicamente, con muy buena voluntad. Actualmente somos 10 profesores de matemáticas y el enriquecimiento es total. Total, porque claro, 10 personas aportan mucho más. En este caso yo soy el jefe de departamento de matemáticas y bueno, mi labor es coordinar pues, la labor de todos, que hacen unas aportaciones increíbles, ¿no? Muy ricas. Ese sería, digamos, un aspecto ya más profesional de crecimiento, ya no solamente en el plano físico. Si nos retrotraemos otra vez al año 86, 87, 88, esos primeros años, bueno, pues si ahora estoy diciendo que hemos crecido en ciertos aspectos, también aquello era muy interesante. Era una familia pequeña, de 20, 25 profesores, casi todos los viernes o al menos seguro un viernes al mes nos juntábamos, o bien hacíamos alguna excursión juntos, o bien comíamos aquí. Incluso una cosa curiosísima, todos los años se hacía al menos un par de fiestas donde participaban los alumnos, pero fiestas incluido baile. Sí, he estado en bailes donde estaban bailando profesores con alumnos, había una pequeña orquesta, normalmente era una orquesta formada por alumnos o algún profesor. Sí, una cosa familiar total. Bueno, hasta tal punto que en aquellos años surgieron parejas de profesores y alumnos. Eran profesores muy jóvenes y bueno, los alumnos no eran tan jóvenes, digamos que, y curiosamente siguen todavía de pareja, ¿eh? Es algo bonito realmente que 30 años después todavía permanezcan.
No todo ha sido un camino así de bonito, de anécdotas. Ha habido anécdotas que no son, como diría yo, tuvimos una inundación en el año 89 y bueno, nos quedamos incomunicados con Málaga. Yo vivía aquí al lado y bueno, aquel día mi casa se llenó de todos los profesores de Málaga que, bueno, pues tuvimos que comer en mi casa. Tuvieron que dormir en mi casa, incluso un alumno también, porque es que no podían ir a Málaga. Cosas muy curiosas, ¿no? Digamos, de experiencias vividas. Ha habido otras experiencias duras también, bastante duras. Desgraciadamente hemos tenido más de un alumno pues que ha fallecido por accidentes. Y realmente eso marca mucho, ¿no? Marca mucho el estar trabajando con un chico y al día siguiente tener que ir al entierro y los padres, en fin, terrible. Digo que todo no ha sido bonito, incluso profesores. El primer director que yo conocí aquí, Vicente Franco, pues falleció hace poco. Estaba el hombre pues deseando de jubilarse para hacer caravana, que es lo que más le gustaba, y bueno, ya a los pocos meses murió, desgraciadamente, muy joven. O también recientemente hemos tenido la pérdida de Pedro Duarte, un profesor que ha estado aquí también 30 años, profesor de física. En fin, luego ha habido también otras cositas que yo tratando de recordar, entiendo que muy tiernas, ¿no? Pues por ejemplo, teníamos una chica, María del Mar, que era ciega. Entonces, la ONCE, que es una organización española, como todo el mundo sabe, que se preocupa de este tipo de personas, para que pudiese estudiar, en este caso esta chica estudiaba informática de gestión, pues le dio cursillos a profesores de aquí para que pudiesen ayudarle en el tema de la informática. Bueno, curiosamente venía con un perro. Bueno, yo creo que era el animal más respetado que yo puedo haber imaginado, y él respetuoso con todo el mundo. O sea, el perro se había aprendido el horario, sabía a qué aula había que ir. Era una cosa de lo más tierna ver a María del Mar siguiendo al perro. Bueno, por eso digo que son cosas realmente muy tiernas. Y bueno, actualmente, como he dicho, esto ha cambiado mucho. Ahora los departamentos son muy grandes, estamos 90 profesores, para bien. Ahora tenemos bachilleres, tenemos de todo. Nos pasan cosas curiosas. Le estoy dando clase a hijos de alumnos que tuve hace 30 años. Curiosísimo. Y aquellos alumnos que yo tuve me vienen ahora como padres, ¿no? Bueno, algo tremendo. O por ejemplo, tener, digo, experiencias mías propias de ir al hospital, concretamente a llevar a un hijo mío que tenía un dolor de barriga y tal, y voy al hospital y quien me atiende es una médica que había sido alumna mía, ¿no? Son cosas que tremendas. O incluso mi hijo. Mis hijos han estudiado aquí. Los dos, una chica y un chico, y el chico empezó primero de la ESO aquí, pues, con 12 años. Curiosamente ayer terminó la licenciatura de maestro, ¿no? Y la chica está a punto de terminar económica. Hombre, ¿por qué digo esto? Porque realmente estoy hablando de un instituto que ha sido mi vida. Y digo mi vida porque yo podía estar jubilado hace 8 años. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que me pagan por divertirme. Entonces, a veces me preguntan los compañeros que cuándo me jubilo. Yo creo que me van a tener que echar con agua caliente, porque mientras que yo vea que estoy medianamente bien, pues voy a seguir dando clases, porque es que es mi vida dar clases. Yo no entiendo mi vida
de otra manera. Incluso mis hijos me dicen, oye, pero papá, si es que estás haciendo de profesor las 24 horas del día, ¿no? Siempre parece que estoy con la enseñanza. Claro, me pagan por divertirme, lógicamente, pues no voy a dejar de divertirme. Hablar de la última fase de mi vida aquí. Bueno, pues personalmente casi que me siento con los años pues bastante más padre. La visión de los alumnos, yo creo que ahora soy menos estricto. Y tampoco sería exactamente ser menos estricto, digamos que el aspecto humano lo tengo ahora bastante más aumentado con los alumnos, ¿no? Me siento como más padre, los entiendo mejor, aunque lógicamente hay que saber matemáticas, eso no... Pero entiendo más el aspecto humano de los alumnos, ¿no? Eso quizás sea el gran cambio que yo haya sufrido. Algunos compañeros, amigos, porque yo hablo de compañeros, pero realmente es que son amigos, han sido mis compañeros de viaje toda la vida, más amigos que otra cosa. Me dicen, es que tú desde que tuviste aquí a tu hijo se te ve de otra manera. Pues sí, quizás sea por eso, ¿no? Cuando he tenido aquí a mi hijo sufriendo, entre comillas, pues quizás yo he entendido un poco más, quizás sea esa la cuestión. Bueno, también decir que aquí he tenido más experiencia, voy recordando sobre la marcha. Hubo un tiempo en que me pidió un director, Juan Antonio Quintana, que ha sido un gran pilar de este instituto, pues que lo acompañase durante 3 años en el cargo de subdirector. Y quiero decir que se aprende mucho, aunque yo antes había sido jefe de estudios también. Se aprende mucho cuando se está en un equipo directivo, porque ven los problemas desde la otra parte de la barrera. Eso hace que quizás yo ahora entienda muy bien, bueno, o trato de entender lo mejor que puedo, digamos, todo el trabajo que ejercen mi director, su directora, jefa de estudio, en general del equipo directivo, porque yo he estado en esa zona también, ¿no? Y que es de un trabajo inmenso y no siempre agradecido y comprendido por el resto de la comunidad educativa. Bueno, pues yo me llamo Cristina Gallego y estudié en este instituto toda la etapa de educación secundaria y toda la etapa de bachillerato. Hice la especialidad de Ciencias de la Salud, aunque después, bueno, académicamente cogí esa opción, más adelante pues me he dedicado a la música. Actualmente pues soy maestra de música en un centro de educación primaria y por otra parte desarrollo diferentes proyectos compositivos y me dedico pues principalmente a componer y a tocar el piano y sigo desarrollándome en diferentes aspectos. Estudié composición en el Conservatorio Superior de Málaga, anteriormente estudié piano. Realicé el grado profesional por piano y después hice la especialización en composición, que es lo que más me gusta. Y después, bueno, he continuado estudiando y he hecho un máster de investigación musical porque quiero seguir formándome y me gustaría pues en un futuro pues realizar el doctorado. Y en cuanto a lo que se refiere a momentos que haya vivido aquí en este instituto interesantes, yo tengo que resaltar que uno de los momentos que he vivido más emocionantes, más interesantes y que se han desarrollado justo en esta sala, porque era donde realizamos los ensayos, es un proyecto que llevaron a cabo la profesora de música, que es Silvia, y el que era mi profesor de lengua y literatura, que es Ángel, que es el actual director. Desarrollaron un proyecto impresionante de teatro con los alumnos.
se desarrolló en esa ocasión, yo estaba en cuarto de ESO, es decir, creo que tendría 16 años, y lo llevamos a cabo alumnos de tercero de ESO y cuarto de ESO, y fue una experiencia, yo creo que de la experiencia más inolvidable que me llevo del paso por este instituto, que siempre que pienso en él lo recuerdo con muchísimo cariño, pero concretamente esa experiencia realmente me marcó. Y a raíz de toda esta entrevista y todo esto que me han propuesto, pues incluso he echado mano de YouTube para ver esos vídeos que estaban también por ahí todavía, y me ha traído muchos buenos recuerdos y he podido apreciar todavía aún más, ya a lo mejor como docente, que antes la visión que tenía era como alumna, de todo el trabajo que realizaron y todo lo que hicimos y lo bien que lo pasamos, y que al final el teatro se convirtió casi como en un proyecto. Y todo lo que se fraguó, tanto con el acercamiento que hicimos a la figura de Cervantes, al libro del Quijote, a toda esa filosofía en torno a ella que Ángel nos explicaba, en cuanto a la música, escenografía, dramatización, bueno, es que una experiencia totalmente inolvidable. Y es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi paso por el instituto. Y si hago balance entre el colegio y el instituto, yo puedo decir que fui muchísimo más feliz aquí en el instituto, que para mí el paso por aquí pues fue realmente enriquecedor en todos los aspectos, porque también tuve mucha suerte de estar en una clase a partir de cuarto de ESO, que fue lo que yo más recuerdo con más cariño, en una clase con unos compañeros y unas compañeras fantásticos, todos con muchísimas ganas de estudiar, de hacer cosas, de aprender. Entonces, aunque todo giraba en torno a estudiar, obviamente, porque todos queríamos estudiar una carrera universitaria, había que esforzarse mucho en el instituto, también éramos capaces de sacar tiempo para divertirnos, hacer algún otro tipo de plan fuera del instituto, lo pasábamos muy bien, tengo muy buenos recuerdos de eso. Pero sí es verdad que también recuerdo que un poco estresante la vida de tener siempre que estar compaginando el instituto con los estudios y con mi formación musical, que siempre ha ido de forma paralela, la formación musical con la formación tanto en el instituto como más adelante la formación universitaria. Y bueno, otra de las cuestiones que se plantean en cuanto a quién me empujó a hacer lo que hago, que actualmente para mí lo que hago es dedicarme a la música principalmente, ya sea desde un punto de vista de la docencia, porque me encanta y me apasiona enseñar la música, como en el ámbito de la composición, desarrollar diferentes proyectos musicales. No sabría decir quién me empujó, porque siempre es verdad que sentí una inquietud muy grande hacia la música desde pequeña, y si tuviera que decir quién me empujó, realmente creo que quien me empujó fue mi madre, que dio el paso de apuntarme a la escuela de música de esta misma localidad, de aquí de Arroyo de la Miel. Y después, si bien es cierto que tuve mucha suerte de estar en un instituto en el que se me apoyó mucho toda esa parte mía musical, pese a estar estudiando un bachillerato de Ciencias de la Salud y pese a estar con compañeros que ellos veían que su futuro profesional, pues obviamente si estás en un bachillerato de Ciencias de la Salud va a ir en torno a ser médico, ser enfermera, enfermero o fisioterapeuta, y yo sin embargo cursaba eso, pero tenía claro que yo me iba a dedicar a la música. Entonces sí he sentido siempre aquí mucho apoyo, sobre todo de Silvia, que he tenido muchas veces conversaciones con ella sobre esto, y porque también Silvia y Ángel pues organizaban los conciertos en el Castillo Bilbil, donde íbamos todos los alumnos, y a mí me suponía eso una gran motivación ya sobre abril o mayo, cuando una ya, como se dice, lleva rodado el repertorio de piano, poder hacer un concierto con todos tus compañeros y sentir el aliento y el apoyo de tus compañeros, creo que es algo que hizo más fácil el compaginar muchas veces y el no decaer esa formación musical con el instituto, porque yo aquí sí que encontraba que a lo que yo me quería dedicar pues también era una opción buena y podía ser válida, porque hablaba con mi profe de música y con Ángel, que se dedicaba a la lengua y la literatura, y cómo no me iban a decir que eso también era igual de válido que ser médico. ¿Cómo me afectó la escuela? Pues yo hago balance y creo que de una forma muy positiva. Como ya he dicho, la mejor etapa que recuerdo es aquí en el instituto, cuarto de ESO, primero y segundo de bachiller,
creo que me afectó de una forma positiva y enriquecedora, porque tuve la suerte, y reflexionando acerca de ello me he dado todavía aún más cuenta. Yo ya lo sabía, pero ahora me doy cuenta de la suerte que tuve de los profesores que me dieron clase, pero en todos los aspectos, y los recuerdo a todos con mucho cariño, y estoy realmente agradecida porque supieron transmitir la asignatura con mucha pasión, con mucho amor, haciendo que a mí todas las asignaturas que me daban, la gran mayoría, hay algunas que no, y a veces coincide también con que el profesor igual no conectaba tanto con él, o bueno, no sé, también se trata de conexiones, pero recuerdo con mucho cariño a Isabel Hoyo y a la asignatura de francés, porque realmente me volví una apasionada del francés, me encantaba el francés. Me fui, las becas estas que hay de instituto, me fui a Niza, fue una experiencia impresionante, eso fue en primero de bachillerato. Lo mismo me ocurría con la lengua y la literatura con Ángel, que me daba lengua y literatura, aunque me descolocaba un poco porque siempre he sido una persona muy cuadriculada en cuanto a qué tengo que estudiar, un poco también lo que conlleva el sistema. Y Ángel te decía, bueno, ¿qué tienes que estudiar? No, tú lee, aprende, busca. Era todo como mucho más abierto y me sentía muchas veces mucho más perdida. Ahora lo agradezco porque realmente te sacaba de esa zona de confort. Mi profesora Maui, que nos enseñó, a mí me daba biología, ciencias de la tierra, pues ya yo una apasionada también de eso, y al final cuando te pones a reflexionar creo que es el profesor, muchas veces, o como docentes no sabemos el gran impacto que podemos tener en nuestros alumnos, en las inquietudes de nuestros alumnos y en cómo se ven ellos muchas veces a ellos mismos. A mí mis profesores todos me transmitieron, bueno, la mayoría de ellos me transmitieron que yo podía hacer lo que yo quisiera, y me transmitieron el amor por todas esas asignaturas que ellos me daban. Así que mi recuerdo hacia mis profesores es totalmente positivo en general, y con mis compañeros pues igualmente, que ya lo que he comentado antes, que nos volvimos un grupo, como se dice, muy apañado, con muchos intereses comunes, y yo creo que se creó ahí pues bueno, muy buena conexión también, profesores, alumnos. Y ahora como docente vuelvo a recalcar que me di cuenta del gran impacto que tenemos sobre ellos, y que es muy importante que realmente ames tu asignatura, ames lo que estás haciendo, lo que quieres transmitir, que lo hagas con pasión, porque a veces igual se nos olvida y es normal, pero tiene gran impacto sobre los alumnos. Yo lo veo ahora como docente y lo reflexiono y lo experimenté como alumna en este centro. Y en cuanto a mi futuro, pues me veo estudiando de forma infinita, porque me gusta muchísimo estudiar, formarme, investigar, continuar avanzando. Así que lo que más me motiva y me ilusiona es continuar siempre con la música, seguir desarrollando pues diferentes proyectos compositivos o más interpretativos en cuanto al piano, continuar estudiando, continuar avanzando e investigando, y todo esto también que voy aprendiendo pues seguir llevándolo a la docencia. Bueno, yo llegué a este centro en el año 1997. Yo vine de otro centro, de Cádiz, y llegué aquí una tarde de verano, iba de paso, de una de las últimas tardes que trabajé en el otro centro, y allí pues me detuve, entré, y solamente estaba el director, la jefa de estudio y la vicedirectora, y lo primero que me llamó la atención era que había un frigorífico en el despacho del director, cosa que me resultó bastante curiosa, no lo había visto nunca en ningún centro en los que había estado. Y lo curioso es que después ya con el tiempo supe por qué había un frigorífico, porque en este centro hay un ciclo formativo de climatización e instalaciones frigoríficas, y parte del material, supongo, que sobraba
de esa asignatura pues se utilizó para poner un frigorífico en el despacho del director. Ahora ya no existe, por cierto, el frigorífico, pero durante mucho tiempo estuvo y me resultó curioso. Después ya cuando llegué, ya entré a dar clases, el centro estaba en una situación muy mala porque eran los últimos años de una etapa de la educación que fue la antigua ley, la última ley del franquismo, que fue la ley de 1970, y entonces existía el sistema educativo antiguo que iba hasta octavo de la enseñanza general básica, la EGB, y esos alumnos pues venían aquí a este centro, venían los alumnos, digamos, académicamente más deficientes, porque el resto se iba al instituto, que se suponía que era mejor instituto porque era el instituto del bachillerato de siempre, que era el bachillerato unificado polivalente, el BUP, que era de donde yo venía, de donde yo había dado clases siempre. Pero a partir de los años 90, mediados de los 90, los centros comenzaron a convertirse en centros de la nueva ley, la LOCSE que se llamaba, y entonces estos alumnos venían, los últimos, los peores alumnos de Benalmádena, de Torremolinos, venían aquí, porque este había sido hasta entonces un centro de formación profesional. Ya no lo es, o no solo es solo de formación profesional, ya todos los centros tienen formación profesional y bachillerato y la ESO. Pero cuando llegué tuve muy mala impresión y de hecho estuve a punto de solicitar un traslado para irme. Pero bueno, no podía irme en los primeros años por una normativa de la ley y me quedé, y a partir de entonces el centro solo ha hecho mejorar. Mejoró mucho porque entró la directiva nueva que acababa de entrar cuando yo llegué, y a partir de ahí empezó a mejorar en muchos sentidos, académicamente, de comportamiento, de bastantes cosas. En parte ese cambio lo protagonicé yo porque en el año 97, cuando llegué, al año siguiente, el 98, me nombraron jefe de estudio adjunto al centro, y entonces al año siguiente, ya en 99, empecé como jefe de estudio. Y tuvimos una campaña muy fuerte, tanto yo como jefe de estudio principal como mi adjunto, para regularizar y normalizar el comportamiento del alumnado. Fue una época muy difícil de muchos enfrentamientos con familias y con alumnado, porque quisimos darle un poco de, digamos, de disciplina al centro. Cada centro necesita lo que necesita, y este centro en su momento necesitaba esa carga de disciplina. Y se la pusimos, pero siempre respetando, por supuesto, los derechos del alumnado, respetando la normativa e intentando siempre ayudar al alumnado a que saliera adelante, ¿no? Esa fue la segunda fase, ya como jefatura de estudio, que consistió en, una vez ya normalizado el centro como un centro normal, a partir del año prácticamente 2000, hace 20 años, el trabajo ha consistido en intentar que el mayor número de alumnos quede dentro del sistema, es decir, acabar en cierto sentido con el fracaso escolar. Ese trabajo es un trabajo muy arduo porque hay condicionamientos externos, sociales, económicos, familiares, psicológicos, etcétera, que no dependen de nosotros. Pero a pesar de eso, dentro de lo que podemos hacer en el contexto del centro, en programaciones, metodologías, sistemas de evaluación, hemos intentado cambiarlo a lo largo de estos tiempos, y en cierto sentido o en muchos sentidos lo hemos conseguido. Y tenemos ya un resultado académico excelente, sin ir más lejos. En la última convocatoria de las pruebas de acceso a la universidad hemos sacado un 100% de aprobados. Esto es el resultado del trabajo de mucha gente, por supuesto, pero dirigido por el equipo directivo, como su nombre indica, y hemos intentado salvar la educación de muchos alumnados que estaba, digamos, al borde de salirse del sistema. Y por otro lado, por supuesto, hemos atendido a la gran masa de la normalidad de alumnado y, por supuesto, también a los que están, digamos, en la parte alta del rendimiento académico, a los cuales hemos acompañado y hemos llevado hasta la universidad. Muchos de ellos ya son médicos, profesionales, gente muy valiosa en la sociedad, y eso es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Recordar cosas, hay tantas anécdotas porque durante casi 20 años que he estado de jefe de estudio, pues las anécdotas han sido infinitas.
muchas verdaderamente malas, porque ha habido situaciones feas con algunas familias, con algún alumnado, pero el conjunto final es positivo porque la jefatura de estudio siempre tiene esa fama de ser la que regaña, ¿no? La que a fin de cuentas castiga, ¿no? Y muchos alumnos y muchas familias se sorprenden cuando llegan a jefatura de estudio y se dan cuenta que en realidad lo que intentábamos durante todos estos años, y la labor sigue hoy en día con la jefa de estudio y sus adjuntos, lo que estábamos intentando siempre era ayudar a que el alumnado siguiera en el sistema, evitando al máximo los días de expulsión, evitando incluso las expulsiones si era posible, mediante todo tipo de actividades, de estrategias, de aulas de recreo, aulas de convivencia, actividades alternativas a la expulsión, todo lo que está en nuestras manos y que hemos visto tanto en bibliografía que hemos leído como en otros centros. Hemos intentado siempre ayudar, y la mayoría de la gente se ha dado cuenta de eso, de la familia, casi todo el mundo se ha dado cuenta, y tenemos en realidad mucho agradecimiento de muchas personas porque en realidad todo va hacia lo mismo, va hacia que el alumnado esté cómodo en el centro y siga en sus estudios y hasta donde cada uno su capacidad pueda, pero se consiga. Y anécdotas graciosas, pues ha habido montones de ellas. También ha habido momentos bastante tristes, incluso de fallecimiento, de alumnado, pero esas cosas siempre procuran olvidarse porque hay que seguir adelante y tenemos que recuperarnos. Hemos tenido alumnos que estaban al borde del fracaso escolar y después han salido y son empresarios, alumnos con los que tenemos relación todavía porque son incluso ya amigos algunos de ellos y ya son gente mayor, adulta, y tenemos relación con ella. Yo he tenido alumnos incluso que ahora son compañeros nuestros de profesión, son profesores y profesoras, y eso siempre es una satisfacción para todo el mundo. Y para nosotros en la directiva un poquito más, porque somos, digamos, los responsables últimos del centro, ¿no? Con los alumnos hemos tenido algunos momentos de mucho acercamiento. En mi caso, yo he dirigido unas 4 o 5 obras de teatro, ya no recuerdo, con ellos, y ese trabajo del teatro es un trabajo que yo considero casi mágico, porque primero se consigue una sintonía con el alumnado que no se consigue en el aula, y por otro lado hay alumnos que cambian su personalidad y su forma de ser, no solo cuando están en el escenario o cuando están ensayando, sino que ya incluso cambian su vida. Hemos tenido algunos casos de alumnos que se han salvado por el teatro. Y ha sido un trabajo para mí importante. El trabajo como director y como, en cierto sentido, autor también de las obras. Las obras, al final, yo consideraba que debería escribirlas yo, y las escribía porque se ajustaban más, no solo a la temática que le podía interesar al alumnado, sino también incluso a los personajes. Algunas veces cambiaba a los personajes cuando se estaban escribiendo para que se adaptaran más a la personalidad del actor, ¿no? Del alumno que lo iba a interpretar, ¿no? Compañeros de trabajo pues han sido muchísimos. Solamente este año, el pasado, había 100 compañeros de trabajo, entonces yo no podría destacar casi ninguno porque todos han sido magníficos trabajadores. Por supuesto tengo que recordar al director durante tantos años, Juan Antonio Quintana, que fue quien me introdujo a mí en la directiva. Yo ya había sido directivo, jefe de estudio antes de llegar aquí, y quizá por eso me metieron en la directiva. María Victoria, la vicedirectora, estuvo con nosotros muchísimos años trabajando codo con codo, y siempre mucha gente de la directiva haciendo mucho más trabajo del que tiene asignado. Porque siempre había gente echando una mano cuando alguien estaba de baja o incluso sin estar de baja. La vicedirectora actual y la anterior son personas que se han volcado mucho con jefatura de estudio y han conseguido pues hacer horario, ayudar en todo momento y estar ahí al pie del cañón. Secretaría también, los adjuntos, que son estas personas que ayudan a jefatura de estudio. Y ahora que soy director, pues me siento ayudado por todos, porque todos en realidad hacen su trabajo y yo lo único que tengo que mirar un poco por encima es que se esté haciendo, que cada uno haga su trabajo y
que además lo hagan de manera coordinada, para que no haga repeticiones de tareas y que no haya contradicciones entre las órdenes de lo que se da. Y el trabajo ha sido muy agradable casi siempre, porque si no es así es muy difícil estar tanto tiempo en un centro como he estado yo y muchos compañeros. Algunos llevan más tiempo que yo incluso, porque si hubiera estado incómodo en el centro por alguna razón, por el alumnado, por la familia o por el profesorado, pues nosotros los funcionarios tenemos siempre la posibilidad de irnos a otro centro, pero yo nunca me he querido ir. De hecho, cambié mi domicilio, mi casa, me vine a vivir de Málaga aquí porque sabía que me iba a quedar en este centro, porque este centro pues me ofrecía la capacidad de crecer laboralmente, de trabajar bien, de trabajar cómodo. Al principio en mi departamento, yo soy profesor de lengua, aparte de director, solamente estábamos tres compañeros. José Francisco Martín, que además es novelista, es un escritor importante y que ya se fue del centro en su momento, y otro compañero más que se cambió por otro durante el curso, y solamente 3 personas, era una especie de departamento íntimo, mientras que ahora pues, somos 11 profesores en el departamento de lengua, y la situación ha cambiado bastante, pero sigue siendo un departamento agradable también, en el que se trabaja bien, donde mucha gente hace cosas innovadoras e interesantes para el alumnado, y el alumnado en realidad está muy contento con la asignatura de lengua. No es una asignatura que se convierta en difícil ni que sea tragante al alumnado, y incluso de ahí han salido escritores también. Tenemos una alumna que es novelista y otros alumnos que se dedican a la escritura de manera más o menos privada, pero es bastante interesante. Y anécdotas así muy concretas, pues hace muchísimos años el edificio, la estructura del edificio era distinta. En una urbanización que hay ahora junto al edificio nuestro, que precisamente la estoy viendo ahora, ahí había simplemente arena, o sea, había un terreno baldío que no se usaba para nada. Y cuando yo llegué aquí había una tradición que después ya no se siguió, que era hacer un concurso de paellas. Entonces los tutores hacían una paella con los alumnos de su grupo. Yo tengo por ahí una foto todavía moviendo la paellera, haciendo la comida con los alumnos. Es cierto que a la mitad de la cocción del arroz los alumnos ya no estaban, se iban todos. Al principio algunos cortaban algún tomate, algún pimiento, pero después desaparecían todos, y el tutor al final hacía solo la paella y la hacíamos ahí. Ya eso desapareció, esa tradición, entre otras cosas porque desapareció el terreno, porque a lo largo de todos estos años también ha habido unos cambios drásticos en los edificios. O sea, ha habido una ampliación enorme cuando llegaron los alumnos de primero y segundo de la ESO, y a cambio perdimos ese terreno de arena que estaba ahí justo detrás del edificio de la cafetería, donde hacíamos las paellas estas. Yo lo más divertido de todo el centro que recuerdo ha sido algunas actividades puntuales que se han hecho, de bailes colectivos en el patio, y para mí sobre todo ha sido el teatro que ha sido, ya digo, una terapia, casi una terapia, una pedagogía interesantísima, y con la que he llegado a conocer muy de cerca alumnos y alumnas, gente magnífica que se dejaba horas y horas trabajando para ensayar, bailando, cantando, haciendo rap y haciendo de todo, en muchas versiones de canciones o canciones originales que hacíamos nosotros, y esa ha sido la parte para mí más entrañable del trabajo, y por supuesto el trabajo de la clase, lo que es del trabajo de estar en clase con ciertos grupos que han sido también grupos magníficos, tanto de bachillerato como de la ESO, unos porque son personas muy humanas, con una inocencia, en el caso de primero y segundo, divertida, con unas ganas de aprender y de hacer preguntas interesantes que remueve la curiosidad incluso del profesorado, y en el caso de bachillerato por ser personas muy ya casi adultas, ¿no? con una capacidad intelectual y crítica muy interesante, replanteándose los paradigmas y replanteándose la visión del mundo que han tenido ellos hasta ahora a partir de lo que le cuentan los profesores, pero incluso saliendo de ellos mismos. Ha sido muy gratificante dar clases en general, ¿no? Porque yo ya estoy en camino de la última etapa de mi trabajo,
que es la jubilación ya cuando llegue en su momento, pero no me arrepiento para nada de haber sido profesor, porque el trabajo de profesor puede que sea uno de los más importantes que existen, porque es el que prepara a todo el mundo para la sociedad, ¿no? Para todos los aspectos de la sociedad. Y ya digo, el teatro para mí ha sido quizás lo más llamativo y lo más curioso, y los momentos en los que yo lo he pasado mejor con los alumnos, incluidos los de clase. Después ya del punto de vista administrativo, verdaderamente ha sido un poco más aburrido, ¿no? Porque la administración a fin de cuentas es rellenar documentos, hacer reuniones, discutir con personas, etcétera, pero también se han conseguido momentos bonitos, como para mí uno muy emocionante ha sido las graduaciones de este año pasado, después de la pandemia, porque conseguir llegar a fin de curso sin ningún contagio dentro del centro y conseguir que hiciéramos incluso la graduación restringida al alumnado solamente, sin la familia, y al profesorado en el patio que le hicimos, para mí fue una cosa emocionante, lo mismo que fue emocionante el último momento del último claustro y del último consejo escolar, la última reunión de profesores y compadres de este curso, porque por fin habíamos terminado este año funesto, donde hemos perdido parte del contacto con el alumnado y han pasado cosas muy tensas, sobre todo fuera del centro. No es porque aquí han pasado cosas, aquí por suerte, ya digo, el trabajo del coordinador COVID, Miguel Era, ha sido magnífico, y cuando tocó el último timbre del último día, del día 23 de junio, yo salí de mi despacho y fui a abrazarlo, porque verdaderamente casi nos salvó la vida, su trabajo y el comportamiento de todo el mundo, porque él podía haber hecho muy bien su trabajo, pero si el alumnado no se comportara como se ha comportado, y la familia como han colaborado, y el profesorado, tanto desde el punto de vista del orden como de académicamente, todo esto habría sido un fracaso. Entonces, administrativamente ese ha sido el mejor momento de la historia quizás del instituto. La historia al final del centro, pues es una historia de progreso y de mejora continua, que se llama. Hace unos 10 o 15 años, la verdad es que he perdido la cuenta ya, el centro se certificó por primera vez como un centro de gestión de la calidad, con una norma internacional. Todos los años vienen unas personas a revisar el funcionamiento del centro, auditores se llaman, y entonces demuestran que el centro funciona bien, y eso se ha ido viendo paulatinamente. Cuando yo he sido jefe de estudio, presentaba una estadística del número de aprobados, y la gráfica va hacia arriba y continúa. Yo todos los años me hacía la pregunta en las reuniones estas que hacíamos con los padres, con los profesores, el claustro y consejo escolar, si esa línea de mejoría tendría alguna vez un final, si el máximo que se podía alcanzar de aprobado era un 80 o un 70 o un 60%. Nunca lo sabíamos, porque no sabíamos del futuro qué es lo que iba a pasar. Y curiosamente la línea nunca ha parado de crecer. Al 100% no se va a llegar, porque el 100% es imposible, pero puede que nos lleguemos a un 95% de éxito escolar, lo cual sería pues algo bastante remarcable. Yo cada vez me siento más cómodo en el centro, esa es la verdad, y lo que yo pienso que debe ser el centro, de hecho yo lo he plasmado por escrito, porque este año pasado, o sea, hace 2 años, se hizo el proceso de elección de director. Este es mi primer año como director nombrado, y resulta que allí ya yo escribí las cosas que yo pensaba que debían pasar en el centro. Y básicamente por lo que yo apostaba en el proyecto de dirección era por la mejoría continua y por una integración máxima del alumnado en el centro, también de las familias si es posible, y porque el profesorado y el personal no docente estuviera lo más cómodo y lo más contento posible en el centro. Es decir, un poco plasmar la sensación que yo he tenido como profesor, hacer que todo el mundo tenga esa sensación de mejoría a lo largo de los años, y que los alumnos sean cada vez estén mejor formados académicamente, pero no solo eso, sino que también sean mejores ciudadanos, más solidarios, más respetuosos con las diferencias de todo tipo, sexuales, raciales, lingüísticas, sociales, de todo tipo, para que el alumnado sea una persona cívica que sepa vivir en el mundo este que nos ha tocado vivir, sea cual sea el adjetivo con el que queramos calificarlo, y por supuesto
que el alumnado siga dentro del sistema. Para mí eso es lo más importante, porque un alumno que se sale del sistema ya es un alumno que se pierde para la sociedad, es un alumno que a fin de cuentas es un fracaso para la sociedad y acaba pues siendo una persona marginal y no sabemos en qué puede acabar eso. Así que para mí es que todo el mundo en la comunidad esté tan contento como yo he estado a lo largo de todos estos años, yo y muchos profesores y alumnos que lo han estado, por supuesto, pero que hacer que el mayor número posible de personas esté lo más feliz posible dentro del centro.